Celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. En esta ocasión, en la Santa Misa, Marcos nos presenta en su Evangelio a un Jesús ávido por curar a los demás y también por expulsar demonios. Todos, aunque digan que no, están afligidos por algún tipo de enfermedad. Todos, aunque digan que no, son también perseguidos por algún demonio, si no es que hasta sometidos por él. En esta ocasión, aquí en Pasión por el Evangelio, vamos a hacer como siempre nuestro análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa para comprender a fondo cuál es el mensaje que Jesús quiere comunicarnos a través de estas sanaciones y también a través de expulsar a los demonios. Quédate con nosotros porque vas a aprender mucho y lo más importante, es muy probable que en este programa encuentres claves que te ayuden a acercarte a Jesús cuando más necesites de su sanación. Te saluda Mauricio Pérez. En la Arquidiócesis de Seattle estamos celebrando un año de la Eucaristía por disposición de nuestro arzobispo, Monseñor Polechin. Por esta razón, te invito a participar en mi conferencia La Eucaristía en la Escritura. Te ayudará a comprender los fundamentos escriturísticos de la institución de la Eucaristía en la Última Cena, para poder hacer un verdadero memorial del sacrificio eucarístico al participar en la Santa Misa. Te explicaré el proceso bíblico que dio lugar a las narraciones de la institución de la Eucaristía en los Evangelios sinópticos y en la primera carta de Pablo a los Corintios. Revisaremos las similitudes y diferencias de las dos tradiciones que dieron lugar a estos textos, realizando una lectura sincrónica de las 4 perícopas, comparándolas versículo a versículo. Esto nos permitirá comprender las ideas teológicas y mensajes catequéticos que cada evangelista pretende comunicar, al igual que San Pablo. La conferencia será precedida por la Santa Misa celebrada por Monseñor Eusebio Elizondo, misionero del Espíritu Santo y obispo auxiliar de Seattle. Todo esto a través de Zoom el sábado 13 de febrero a las 9 de la mañana, horario del Pacífico, 11 Centro. La inscripción es gratuita y puedes realizarla siguiendo el enlace que aparece en la descripción de este video. Un evento organizado por las oficinas del Ministerio Hispano y Formación en la Fe de la Arquidiócesis de Seattle. Una gran oportunidad de estudio profundo de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía que no te debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. En la descripción de este video encontrarás el enlace para realizar tu inscripción. Es el quinto domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico B, en el que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Marcos. En la Santa Misa continuamos donde nos quedamos en la lectura del Evangelio el domingo anterior. Vemos a Jesús en Cafarnaúm. Vamos a hacer la lectura del texto del Evangelio y después vamos a proceder a hacer el análisis bíblico para concluir con un momento de oración. Así que antes que otra cosa, te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Estas son las palabras del Evangelio en este quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a hacer nuestro análisis bíblico. Primero, pongamos atención al texto que en esta ocasión nos presenta no una perícopa, sino 3 perícopas del Evangelio según San Marcos. La perícopa de la curación de la suegra de Pedro, la perícopa de numerosas curaciones
y la perícopa titulada Jesús ora al amanecer. ¿Cuál es el contexto inmediato de este texto que leemos en la Santa Misa? Recuerdan, la regla de oro de la exégesis, la regla de oro de la interpretación bíblica es ubicar un texto en su contexto, precisamente para no sacar de contexto lo que Jesús dice y hace, o cualquier episodio de la Biblia, y así poder comprender más de lo que está sucediendo. El contexto inmediato, recuerda que pues son las perícopas justo alrededor de las que nos ocupan. En esta ocasión, las primeras dos perícopas, la de la curación de la suegra de Pedro y la de las numerosas curaciones, pertenecen todavía a la tercera sección de la primera parte del Evangelio según San Marcos, una tercera sección que recordarás que tiene por título Un día en Cafarnaúm. Justo lo que sucede antes de lo que leemos en esta ocasión es la perícopa del asombro de la gente, que se asombran de que en las perícopas anteriores habían visto a Jesús predicando de una manera muy imponente, con mucha autoridad en la sinagoga, y también que lo habían visto expulsando a un demonio. Y después de la perícopa en la que vemos a Jesús orando al amanecer, con la que concluye el texto de la Santa Misa en esta ocasión, vemos la perícopa en la que Jesús cura a un leproso. Y esa tercera perícopa que leemos hoy en la Santa Misa pertenece ya a la cuarta sección de la primera parte del Evangelio según San Marcos, primer recorrido por Galilea. Los actores que intervienen en este texto que hoy leemos en la Santa Misa, en estas perícopas, son, lógicamente, en primer lugar está Jesús, también están sus primeros 4 apóstoles, los hermanos Andrés y Pedro, y también los hermanos Santiago y Juan, por supuesto, la suegra de Pedro. Pero también en estos textos vemos a la gente que trajo a muchos enfermos, vemos a los enfermos que son curados por Jesús, y después vemos a la gente que lo va a buscar, o que lo anda buscando, mejor dicho, cuando él se va a orar a solas. ¿Qué te parece si vamos viendo versículo por versículo el texto del Evangelio para ver qué información podemos ir sacando? El Evangelio comienza diciendo así, que Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Aquí está sus primeros 4 apóstoles, 2 pares de hermanos. Y fíjate cómo de entre estos 4 es interesante que hay 3 de estos 4 que más adelante serán los de más confianza para Jesús, serán los más íntimos: Pedro, Santiago y Juan. Este Simón, por supuesto, recuerda, el Simón, el hermano de Andrés, no es otro más que Pedro, ¿verdad? Le cambia después Jesús el nombre de Simón a Pedro, porque sobre esa roca edificará su iglesia, ya lo sabes. Pero de estos 4, fíjate cómo 3 de ellos van a ser más adelante los más íntimos, es a los que Jesús les va a mostrar la transfiguración, es cuando vaya a orar a Getsemaní, al huerto de los olivos. A estos 3 los va a separar de los demás para ir a rezar más cerca de ellos y sentir su compañía. Y bueno, no es de sorprenderse, porque fíjate que pasan 2 cosas. Si alguna vez te has preguntado, ¿y por qué entre todos esos había 3 que eran como que los consentidos de Jesús? ¿Por qué eran los más íntimos estos 3? Bueno, es que fíjate, estos 3 pues, fueron los primeros. Ellos fueron los primeros. Entonces, de estos 3, y sorprende que en el caso de Andrés no sea parte de esos 3, pero bueno, pues a fin de cuentas, no sé, cuestión de personalidades, lo que tú quieras. A lo mejor ellos 3 mismos también correspondían de una manera más afectuosa la confianza que Jesús les tenía, y por eso estos 3 acabaron siendo los íntimos y Andrés no tanto. Ve tú a saber. Pero suceden 2 cosas muy interesantes. La primera es que Pedro, Santiago y Juan fueron de los primeros. Entonces, de entre todos los apóstoles, con quienes más tiempo convivió Jesús fue con ellos. Esa es una de las razones para decir por eso Jesús les tenía tanta confianza. Pero también hay un detalle muy importante. Jesús les tenía tanta confianza ya desde antes, ya les tenía tanta confianza a ellos, que por eso fueron los primeros a los que Él escogió, ¿verdad? Es como cuando en los partidos de fútbol, si me permites la comparación, en los partidos de fútbol en el recreo en la escuela, y siempre ahí los 2 lidercillos son los que arman los equipos como les viene en gana, y recuerda cómo empiezan a escoger entre toda la bola de muchachos que están ahí. Escogen siempre primero al que consideran el mejor jugador, porque es al que le tienen más confianza, y así se van. Bueno, pues fíjate cómo fue lo que hace Jesús. Entre tantos varones, Él se va a quedar con 12, pero de esos 12, a los primeros que escoges a estos. Así que ya vemos ahí cómo es que desde el principio Jesús les tenía mucha confianza, y después, claro, a fuerza de departir con ellos por más tiempo que con los demás, pues no, es lógico que veamos que más adelante en el Evangelio serán estos los más íntimos.
Después dice esto: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Fíjate que yo aquí pues a veces he dicho, ¿no?, que el milagro no fue tanto que Jesús curara a la suegra. Pues sabemos que Jesús cura a todo el mundo. El milagro fue más bien que Pedro le haya pedido a Jesús que curara a su suegra. Eso es solo un chascarrillo. Pero fíjate esto, ¿no? La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Ellos habían visto, lo único que habían visto había sido a Jesús hablando con una gran autoridad, y lo habían visto también expulsando a un demonio. Y en esta ocasión ven a la suegra de Pedro enferma y le avisan a Jesús cuando entran a la casa de Pedro, que por cierto no estaba lejos la casa de Pedro de la sinagoga. Ve el programa anterior de Pasión por el Evangelio, porque ahí te hablo de todos los trabajos arqueológicos que se hicieron en Cafarnaúm, primero para ubicar Cafarnaúm y para desenterrarla, porque pues es ahora una ciudad que está en ruinas, y después cuando descubrieron dónde estaba la gran sinagoga, y pues en los años 60 apenas fue que un par de franciscanos encontraron la casa de Pedro, y la casa de Pedro está realmente muy cerca de la gran sinagoga. Entonces recuerda que lo que vimos la semana pasada sucedía en la sinagoga, así que de ahí, bueno, y recuerda, todo esto sucede dentro de un mismo día que Jesús va a la sinagoga y predica y luego cura al endemoniado, y de ahí va a la casa de Pedro, y ahí es donde está la suegra de Pedro enferma. Recuerda, todo eso sucede del mismo día. Entonces le dicen a la suegra de Pedro, le dicen que la suegra de Pedro está enferma. Hay un detalle aquí que nos llama la atención. Dicen que estaba en cama con fiebre. ¿Por qué nos interesa que esté enferma de fiebre? Porque para la cultura de ellos consideraban, según el libro de Levítico, en el libro de Levítico hay dos perícopas juntas, una después de la otra. La primera contiene una lista de bendiciones y la siguiente perícopa contiene una lista de maldiciones. Y en esa perícopa que habla en el libro de Levítico de las maldiciones, es que vemos que la fiebre aparece como una maldición para aquellos que le han sido infieles a Dios. Infieles a Dios. De modo que cuando ven que la suegra de Pedro está enferma con fiebre, claro, pues pudo estar enferma con fiebre por alguna infección que tenía, pero como lo entendía la gente era, si tiene fiebre es porque le habrá sido infiel a Dios. De modo que el encuentro que tiene Jesús con la suegra de Pedro es muy significativo y muy simbólico, porque cuando Jesús la cura, no solamente milagrosamente le elimina esa infección bacteriana que tiene y que por ello tiene fiebre, sino que también ese encuentro que tiene Jesús con la suegra de Pedro es una forma de restablecer el vínculo entre la suegra y Dios, si acaso es que esa mujer habrá cometido un acto de infidelidad a Dios y por ello es que estaba enferma de fiebre. Para la cultura de ellos así es como ellos lo veían, ¿ves? Entonces el hecho de, fíjate qué interesante, cómo lo perciben los que estaban ahí en la casa de Pedro y cómo lo perciben estos 4 apóstoles que están ahí. Ven que Jesús la sana, claro, se sorprenden con el milagro, sin duda que se debieron sorprender con el milagro, aunque bueno, a lo mejor no tanto, ¿verdad? Porque si le dicen que está enferma, pues es porque confían en que él puede hacer algo. A no ser que simplemente, como detalle social, ya estando ahí le hayan dicho simplemente a Jesús, ¿verdad? Que también pudo ser, porque ellos no lo habían visto todavía realizar ninguna curación. Que le hayan dicho, pues está enferma la suegra de Pedro, o sea, Pedro mismo, está enferma mi suegra, ¿no quieres pasar a visitarla? Quizás como un detalle de cortesía meramente social, visitar a un enfermo. Y ya aprovechando que estaba ahí, pues Jesús no se contuvo y de inmediato la sanó. O puede ser también, y fíjate, estoy especulando en lo que pudo haber pasado, porque no tenemos más detalles, pero quédate con la especulación que te parezca más lógica. También otra cosa que pudo haber sucedido es que ellos, viendo que la mujer tenía fiebre, pues sí hayan ellos intuido que era un castigo esa fiebre por haberle sido infiel a Dios. A lo mejor ellos no sabían de qué manera la mujer le había sido infiel a Dios, pero viendo cómo Jesús había expulsado a un demonio, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Ve con, a lo mejor Pedro más bien ahí fue, oye, ¿sabes qué, Señor? Ve con mi suegra porque tiene fiebre. Y pues tú ya expulsaste un demonio, ¿no? A lo mejor, quién sabe, a lo mejor algún demonio la hizo serle infiel a Dios, así que ¿por qué no vas y le echas un ojo? Y a lo mejor Jesús va entonces y la sana aprovechando que está enferma. No sé, entendiendo la cultura de aquellos, pues puede ser que todo esto pudo haber sucedido. Otra vez son especulaciones,
pero basándome en las creencias de ellos, en las costumbres de ellos, en lo que ellos habían visto todavía. El caso es que vemos cómo Jesús aquí pues realiza una curación, y muy interesante que la curación es la curación de una mujer del pueblo a fin de cuentas, de ahí de Cafarnaúm. Pero la curación es hermosa, porque si ves, dice así: Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre. Esta frase es muy conmovedora realmente. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. A mí me encanta, de todo el Evangelio según San Marcos, este es de los versículos que a mí más me sobrecogen siempre, te lo confieso. Porque vemos a un Jesús que sigue 3 pasos para sanar a esta mujer. El primer paso es acercarse. Se acercó. No desde la puerta, no desde lejos para que no me contagies. ¿Verdad? ¿Cuántas veces alguien está enfermo y se vuelve en el intocable y la gente no quiere ni tocarlo, no me vayas a contagiar? Qué feo, ¿no? Qué feo para un enfermo que se convierta así en el que la gente no me quiere ya ni tocar. No, Jesús se acerca, o eso, ¿no? La gente no se le quiere ni acercar, qué feo, olvídate de tocar, la gente no se le quiere ni acercar, no los vaya a contagiar.
tú a saber. Pero ella quedó sanada milagrosamente, pero también al quedar curada de la fiebre, si acaso ella pudo haberle sido infiel a Dios en algún momento, ante los ojos de los demás, esa fidelidad a Dios ha quedado restituida. Ha quedado restituida, y dice aquí, y se puso a servirlos. No nos sorprende, uno conoce siempre a las mamás, como son, ¿verdad? En este caso, pues era la mamá de la esposa de Pedro. Pues a servir, ¿verdad? De inmediato, apenas se alivia, pues de inmediato se pone a servir a los que están ahí. Y más que el que está de visita es el que la acaba de sanar, pues por supuesto que se pone a servirlo, y a servirlo con todo su cariño. Porque ella fue receptora de su cariño al sentir el cariño de Jesús al él haberla tomado de la mano. Pero también lo que vemos aquí es que apenas se pone de pie y queda curada, se pone a servirlo, vemos el gesto de gratitud, un gesto de gratitud que se expresa, ¿cómo? No dándole las gracias, se expresa sirviendo. Se expresa sirviendo, y esta es una gran lección también para nosotros. La gratitud a Dios se expresa sirviendo. Oye, ¿cuántas personas atraviesan necesidades fuertes y entonces le prometen a Dios que si los cura van a hacer esto y van a hacer aquello y se van a meter a este grupo de apostolado y van a ir de misiones y van... ¿Cuántas personas atraviesan situaciones fuertes? Le piden a Dios su mano, que les tienda la mano. Jesús les tiende la mano, los saca del atolladero y se olvidan por completo de cumplir con lo que habían prometido. Son muchos los que hacen eso. Eso no se hace, eso es una grosería. Pero independientemente de eso, vemos esta gran lección. La manera de agradecer a Dios sus beneficios es sirviendo. Y aquí termina esta pericopa de la curación de la suegra de Pedro. Después, en la siguiente pericopa, vemos que dice el Evangelio: al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Vemos aquí cómo de inmediato se corrió esto de boca en boca. Todo esto sucedió el mismo día. Oye, ¿qué crees? Vimos a un maestro, a un rabí que habla con una autoridad impresionante. Y no solo eso, sino que además expulsó a un demonio. ¿Te acuerdas el endemoniado ese que andaba? Bueno, pues le expulsó el demonio. ¿Y qué crees que acaba de curar a la suegra de Pedro, que ves que llevaba en cama una semana muriéndose? Pues, ¿qué crees que la acaba de curar también? Oye, pues voy a llevarle yo también a mi mamá que está enferma. Oye, mi hija que ya no la soporto, quién sabe qué demonio se le metió. Y entonces se corre la voz y va todo el mundo ahí, va todo el mundo, y dice por eso al atardecer, o sea, ya después de ponerse el sol, o sea, ya a estas alturas ya todo el mundo sabía, se fue corriendo esto de boca en boca, y entonces van y le llevan a todos los enfermos que encuentran, que hay en el pueblo. Llevan a todos los endemoniados, y dice, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Claro, Cafarnaúm pues era un lugar pequeño, entonces pues sí, era todo el pueblo, pero pues tampoco creas que eran cientos de miles de personas, ¿verdad? El caso es que todos van, y todos van otra vez. ¿Por qué? Porque todo el mundo a fin de cuentas tiene una dolencia, y a todo el mundo lo persigue algún demonio, y ya no me digas que no me digas que a ti no, porque no te lo puedo creer. A ti también tienes alguna dolencia, y tú también tienes algún demonio que por ahí te persigue, o te somete, o te tienta, o ya te ha hecho caer, o te sigue haciendo caer. Entonces van precisamente, ¿por qué? Porque quieren ellos encontrar esta sanación. ¿Y qué es lo que hace Jesús entonces? Dice, Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, no solo de fiebre, diferentes males. A lo mejor había también paralíticos, había personas con otras enfermedades. Pero Marcos es claro en decir que sufrían de diversos males para especificar que Jesús lo curaba todo. Es lo que Marcos quiere decir al decir que curó a muchos que sufrían de diversos males. Lo que quiere decir Marcos es Jesús curaba todo. Lo que le pusieran, Jesús lo curaba. Y también expulsó muchos demonios. Pero fíjate esto, muy interesante, muy interesante, y sobre todo muy interesante desde la perspectiva cristológica de Marcos, porque dice, expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era él. ¿A quién no dejaba hablar? A los demonios que exorcizaba. ¿Por qué no los dejaba hablar? ¿Recuerdan lo que sucedió en el primer exorcismo que realizó en la sinagoga? Apenas se acerca y el demonio que está ahí lo reconoce. Siente miedo, sabe que le llegó la hora y le reclama y le dice... Y le dice, ¿qué haces tú aquí? Vienes a acabar con nosotros. Y lo reconoce realmente como el que es. Lo reconoce, él sabe, el diablo sabe que ese que está ahí es el Hijo de Dios y se lo reconoce. Entonces, pues la gente que estuvo ahí presente
debió oír todo eso y debió oír al demonio, a través de la boca, por supuesto, del poseído, decirle a Jesús y reconocerlo como quien era. Y entonces aquí vemos que Jesús a los demonios que expulsaba les prohibía hablar, no les permitía que hablaran. ¿Para qué? Y dice aquí muy específico, ¿por qué no les permitía hablar? Porque sabían quién era Él. ¿Qué era lo que no quería Jesús que dijeran los demonios? Que dijeran en voz alta que Él era el Mesías. ¿Por qué no? Porque a lo largo de su evangelio, Jesús, en el evangelio según San Marcos, Jesús va a tratar de ocultar lo más que pueda que Él es el Mesías hasta que llegue el momento oportuno. Y esto se conoce como el secreto mesiánico. El secreto mesiánico consiste precisamente en Jesús custodiar, guardar en secreto que Él es el Mesías hasta que llegue el momento oportuno. Este secreto mesiánico inicia precisamente, aquí es la primera vez que lo vemos, pero va a ser uno de los hilos conductores del Evangelio según San Marcos. Y qué curioso que a los que Jesús les impide hablar y decir que es el Mesías, no es a los creyentes, no es a los discípulos, no es a los apóstoles, no es a los que ha sanado, no es a los que ha exorcizado, no, es a los demonios mismos. Jesús no los deja que revelen que es el Mesías para guardar ese secreto hasta que llegue el momento oportuno. Recuerda, el secreto mesiánico, idea fundamental del Evangelio según San Marcos. Aquí termina esta otra pericopa y comenzamos con la que sigue. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Nos llaman la atención dos cosas. Tres cosas nos llaman aquí la atención. Y vamos a empezar al revés. Lo primero es que Jesús ora. Es la primera idea importante de esto, que Jesús ora. Lo segundo es que Jesús, para orar, se va a un lugar desierto. Es decir, la oración que hace Jesús es una oración a solas, lejos de la gente, para poder estar a solas, en la intimidad con su Padre. Y la tercera idea muy importante es que esto dice aquí, lo hace por la mañana, antes que amaneciera. El sol todavía no había salido y Jesús ya se había ido a un lugar a solas para ahí orar con su Padre. Estas tres ideas son fundamentales. ¿Por qué? Porque vemos que para Jesús lo primero que importa es su Padre. Antes que otra cosa, es su prioridad del día número 1, antes de que el sol salga, incluso ni siquiera apenas que salió el sol todavía antes de que salga el sol, Jesús se anticipa, porque para él lo más importante es su Padre. Lección importante. 2. Jesús va con su Padre a orar. Importante para Jesús estar en diálogo con su Padre. Y todos los días lo hacía. Esta práctica de Jesús era de todos los días, no creas que solamente de ese día, que era domingo, por cierto, porque todo lo anterior sucedió en Cafarnaúm en un sábado, recuerdan, un Shabbat, lo sabemos por lo que leímos el domingo anterior. Era domingo, pero esta oración Jesús la hacía todos los días. Y la tercera cuestión importante es esa intimidad. Se va a un lugar desértico, lejos de la gente, a solas, para ahí en la intimidad realmente hablar con Dios. Y para lograr esa intimidad se necesita soledad, se necesita que no haya gente. Para Jesús es tan importante esto que cuando Jesús enseña a la gente cómo orar, Él va a decir, ustedes no hagan alaraca, no lo hagan enfrente de todo el mundo. No, ustedes para orar vayan a su habitación, enciérrense en su habitación bajo llave y ahí a solas en lo secreto hablan con su Padre. Jesús simplemente estaba compartiendo con la gente la experiencia propia, era lo que a Él le funcionaba y por eso es que así nos enseñó a orar. Era lo que a Él le funcionaba, la intimidad. Para eso se necesita a solas, en un lugar cerrado, aislado, lejos, desértico o como sea, pero en un lugar a solas. Y, importantísimo también, antes de que salga el sol. La prioridad la tiene Dios, no al final en la cama ya ahí acostados. Hay gente que así hacen, todo el día se olvida de Dios y ya que se acuesta a dormir desde la cama ahí bajo las cobijas ahí. No, Dios es Dios, Él merece respeto y la lección de Jesús es, antes que otra cosa suceda, la prioridad es el encuentro íntimo con Dios. Gran lección que nos da Jesús. Y entonces resulta que Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Pues claro, después de las sanaciones, de los exorcismos, la gente quería más. Y también después de sus enseñanzas, que no se nos olvide. Un día antes la gente lo oyó enseñar maravillas en Cafarnaúm con una autoridad impresionante. La gente quería también seguirlo escuchando. Querían favorecerse de todo, de sus enseñanzas, de su sanación, incluso de los exorcismos y de expulsar a esos demonios que sometían su vida de alguna manera. Él les respondió,
vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Su reacción es no quedarse ahí con esa gente, es ir ya, salir a llevar su mensaje, sus enseñanzas con gran autoridad, a llevar su sanación a todas las personas que lo necesitan, enfermas, afligidas, y también a expulsar demonios por doquier. ¿Para qué? Para lograr la salvación de todos. Entonces dice aquí, y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Y fíjate algo aquí, un detalle muy interesante, dice, fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos, o sea, en las sinagogas de Galilea. Cuando vemos las películas siempre vemos a Jesús predicando ahí en los campos, siempre caminando, seguido de gente o tirado en un prado. No sé si a veces te has preguntado, bueno, ¿y los seguidores de Jesús qué hacían? ¿Dejaban todo ya, nada más vivían ahí siguiéndolo y tirados en el campo escuchándolo? ¿O qué? No, es que no era así. La gente era gente, tenía que seguir trabajando porque tenía que seguir viviendo. Entonces, ¿dónde escuchaban a Jesús? Principalmente en las sinagogas, y es lo que dice aquí Marcos. Fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas. Entonces no creas que Jesús así predicaba nada más caminando en los campos con la gente que ya no hacía nada más que seguirlo para escucharlo. No, la gente seguía su vida y en las sinagogas escuchaba a Jesús. ¿Cuándo? Pues los sábados. Principalmente, él le enseñaba en otras ocasiones, también cuando lo invitaban a sus casas a comer, ya sabes todo eso, pero sí el lugar central, su centro de operaciones, por así decirlo, eran las sinagogas, y dice, expulsando demonios. El tema de esta misa es precisamente ver a Jesús como un sanador, y es por eso que la primera lectura que está tomada del libro de Job, y recuerda que el tema de la primera lectura es siempre el tema del Evangelio, dice así: como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, así me han tocado. Pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Toma mi mano, Señor. Necesito sentir tu presencia. Toma mi mano, Señor. Necesito sentir tu calor. Toma mi mano, Señor. Necesito sentir tu cariño. Toma mi mano, Señor. Necesito sentir tu protección. Toma mi mano, Señor. Necesito que me levantes.
Toma mi mano, Señor. Necesito sentir tu sanación. Toma mi mano, Señor. Necesito sentirme unido a ti. Toma mi mano, Señor, y llévame contigo a la presencia del Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho haber pasado conmigo este momento de aprendizaje, de reflexión, de oración. Por ahora me despido recordándote que tenemos una cita todos los días en nuestro programa de radio Semillas para la Vida y nos vemos aquí el próximo fin de semana en Pasión por el Evangelio para seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios. Deseo en verdad de todo corazón que esta semana Jesús se acerque y te tome de la mano y te invito a que tú hagas también lo mismo y que te acerques y tomes de la mano a aquellos que te necesitan. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saludo tu amigo Mauricio Pérez. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de mi nuevo título, la novela El laberinto del perdón. Es este mi 11º título y me complazco en compartirlo contigo. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.